Los saludo, hermanos, en Cristo Jesús. Les mando un abrazo enorme. Dios los bendiga en este día domingo tan especial para cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos disponibles para traer desde la palabra de Dios una reflexión de la misma, que con el objetivo de que bendiga nuestras vidas y edifique nuestras vidas. Seguramente alguna vez ustedes han hecho el ejercicio que yo estuve haciendo hace unos días atrás de observar cómo está nuestro entorno, dónde nos movemos, dónde estamos, dónde vivimos, desde nuestra sociedad, desde nuestra sociedad, desde nuestro barrio, de nuestra localidad, ciudad, país, mundo. Y a veces uno se pone a observar conductas, direcciones, rumbos que nuestro entorno toma, ¿no? Hace unas semanas se da que tal vez marcados en esto que estamos atravesando, ¿no? Desde hace un año y algo a nivel mundial, desde la pandemia, ¿no? Tal vez las cosas hayan cambiado un poco o se hayan intensificado, pero noté en acciones, incluso desde los medios de comunicación o la gente en la calle, o respuestas desde un sentimiento de angustia, desde tristeza, infelicidad, y eso es lo que en particular estuve viendo, ¿no? Mucha gente pasando por momentos duros, emocionales, y bueno, esto no es de ahora. La Biblia habla de tristeza, habla de angustias, es decir, siempre podríamos decir, inherente al ser humano el tema de atravesar momentos de angustia, de tristeza, ¿no? Y como dije antes, tal vez en este tiempo último, con todo lo que nos sucede y toda esta situación que nos ha cambiado un poco la vida, o hemos tenido que ordenarla de otra manera, tal vez se haya intensificado estas apreciaciones y estas vivencias en mucha gente, ¿no? Hablo en general, ¿no? De las personas en general, los cuales nosotros también somos parte, digamos, de la sociedad. Hablo de sociedades, yo le puse a este punto de introducción, son sociedades infelices. ¿Por qué hablé de sociedades en plural? Porque a veces la sociedad está agrupada, ¿no? en cierta cultura o estatus social y demás, por un lado, y por otro lado tenemos otro tipo de sociedades que lo nuclea con otros objetivos o propósitos, o otro tipo de clase, pero en fin, digo, la gente, uno observa teniendo, incluso si vamos a lo material, teniendo poco, teniendo mucho, la gente termina siendo infeliz, ¿no? Porque hablando de los que no tienen a Cristo, sucede eso, ¿no? Pero en general, a lo largo de la historia, el mundo se ha preocupado por lograr esa felicidad, ¿no? Es un objetivo. Hay una película ya hace unos años, no vamos a comentar la película, no es mi objetivo hoy para nada, pero me quiero quedar solamente con el título. Creo que tiene unos 15 años, una película inspirada en un caso verídico de allá de Estados Unidos, un drama, sin lugar a dudas, pero la película se titulaba En busca de la felicidad, ¿no? Tal vez alguno la vio, pero quiero solamente recalcar ese título, En busca de la felicidad. Y la verdad que todo ser humano creo que está en busca de esa felicidad, ¿no? De ser personas felices, ¿no? Nadie quiere estar triste o angustioso. Aristóteles, que es bueno, ustedes lo conocerán, fue un filósofo, un científico, pero sobre todo un filósofo de la escuela de Platón, definía el tema de la felicidad de esta manera. Dijo una frase bastante célebre, dijo: la felicidad es el significado y el propósito de la vida, todo el objetivo y el fin de la existencia humana. ¿Por qué cito a Aristóteles, no? A uno querrá decir, ¿qué tiene que ver Aristóteles en un mensaje desde el corazón de Dios, de la palabra de Dios? Es que es una apreciación bastante certera, yo creo, por eso lo cito. En términos generales, el humano busca la felicidad. Después ahora vamos a ver dónde se puede hallar, precisamente de eso se trata el mensaje. Pero
Es una frase, y por eso la cito, importante. Creo que todo el ser humano tiene ese objetivo, ¿no? Buscar la felicidad y hallarla. ¿No? Y en términos generales, digo, todo ser humano, toda persona, no estamos discriminando si es cristiano o no cristiano, sino en general, digo, creo que todo el ser humano atraviesa circunstancias angustiosas, tormentas difíciles, complicaciones, pero bueno, ¿qué pasa? Yo esto lo venía trabajando, ¿no? Y digo, cuánta angustia se está viendo en este último tiempo debido a todo lo que ya conocemos. Y resulta que el domingo pasado, cuando compartimos de forma, bueno, en mi caso fue de forma presencial, la reunión del domingo, reuniones que, bueno, ahora tendríamos que decir reuniones virtuales / presenciales, ¿no? Porque tenemos las dos modalidades. Me tocó estar y me tocó participar en la alabanza. La pastora dirigió, cantó y nosotros la acompañamos, y la iglesia también cantó 4 canciones, ¿no? Una de ellas calculo o pienso yo que era la más antigua, la más viejita, pero es la que a mí más me hizo reflexionar luego de haber participado, incluso tocándola y cantándola desde mi interior o como se puede con el barbijo, ¿no? Pero esa canción, que era la más viejita, digo, creo que las más viejitas a veces son las canciones que uno siempre busca, no sé, renovar, cantar canciones nuevas, renovadas, inspiradas también por el espíritu como las anteriores, pero busca renovación, pero a veces precisamente en las canciones que ya tienen sus años son las que a veces te hablan y te dejan pensando, ¿no? Canciones que también fueron inspiradas sin duda por el Espíritu Santo. Y esta canción que habla del Dios Todopoderoso, ¿no? De buscar, yo tengo un amigo, decía la canción, que es poderoso. Pero quiero tomar la última parte de esta canción, la última frasecita, decía, con Cristo soy feliz, ¿no? Y me quedé pensando, porque ya venía analizando un poco la situación general, cuánta angustia que se está viendo por todos lados, angustia que también nosotros como cristianos pasamos, sufrimos, tenemos, y que es parte también de nuestra vida, de nuestra experiencia en esta tierra. Entonces, de repente me tocó estar ahí, podría haberme tocado estar acompañando o siendo parte también, partícipe, porque la unión es en el espíritu, claramente, desde mi casa, pero cuando canté esa canción, cuando acompañé esa canción, como siempre uno intenta adorar al Señor desde lo profundo de su corazón, me quedé pensando. Me hizo, como decimos a veces, me hizo un poco de ruido. Digo, porque con Cristo soy feliz. Esa afirmación, el autor de esa canción afirma, con Cristo soy feliz. Entonces me quedé pensando, digo, que cómo es la situación y se me vino una serie de preguntas en base a esta afirmación. Si yo también paso angustias, si yo también paso situaciones de extrema ansiedad en algunos casos, si yo también me angustio, me agarra tristeza, ¿cómo es que puedo cantar, cómo es que puedo afirmar que con Cristo soy feliz y cuando me miro a mí mismo no lo estoy? A veces son experiencias que son temporales, es decir, lógicamente las angustias van a venir, pero a veces se tornan, incluso algunas pueden ser hasta permanentes y que lleven un tiempo así. Y encontré como hasta una contraindicación, algo contrario, no contraindicación, sino algo contradictorio, quise decir, a lo que venía cantando. Entonces se me llenó la mente de preguntas. Digo, bueno, vamos a la palabra de Dios, voy a encontrar en ella, a ver qué me habla. Y me acordé que la Biblia habla de angustia. ¿Cuántos seres humanos, cuántos personajes bíblicos estuvieron en angustia? Y me acordé que la Biblia habla de la angustia también. Pero como mi rol como cristiano, como su rol como cristiano, su condición de hijo de Dios, digo, cómo es que yo debo experimentar o pasar esa angustia o vivir esa angustia. Así que bueno, lo bueno de todo esto, la bendición de esto es haber encontrado en la palabra de Dios ese mensaje, esa respuesta de parte de Dios. Y sin lugar a dudas, así como lo fue para mí, lo será para ustedes
compartir hoy esta bendición desde la palabra. Quiero tomar un pasaje de Juan, capítulo 15, versículo 9. Quiero aclararles algo. Todos los pasajes que yo voy a leer van a ser citados desde la versión nueva internacional, para que tengan en claro eso, por si encuentran alguna diferencia. Si ustedes leen la versión 60, yo voy a leer la versión NBI, la nueva versión internacional, que me gustó cómo expresa los pasajes, así que bueno. En Juan capítulo 15 decía, versículo 9 en adelante, 9 al 11, dice: así como mi Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Yo titulé este punto como la alegría se completa en el vínculo con Dios. Jesús venía hablando desde la experiencia que él había tenido con sus discípulos. Él les está hablando a ellos, ¿no? De ese vínculo, ¿no? Jesús había hablado de la vid, él siendo la vid, nosotros o los discípulos las ramas, ¿no? Él está hablando de, después usted lea los versículos anteriores, pero él está hablando de ser parte de lo mismo, ¿no? De correr esa savia vegetal que está en cada planta, bueno, que pueda correr y podamos tener ese vínculo, ¿no? Que ellos, los discípulos en esta oportunidad, puedan tener ese vínculo con él y que permanezcan de esa manera. Toda rama que se seca se tiene que cortar, dice esta porción de la palabra, después usted lea el antes y el después de estos versículos, pero toda rama sirve básicamente para hacer leña, no sirve para otra cosa. Una rama seca se corta. Entonces, esa savia que corre, que nos mantiene unidos, que nos mantiene hidratados, por así decirlo, claramente el vínculo del Espíritu, claramente, sin dudas. Él decía: permanezcan en mí, en mi amor, así como yo permanezco en el Padre. Pero este último versículo, el 11, es el que les quiero traer en esta oportunidad, que dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría, dice, y así su alegría sea completa, ¿no? Yo puse el título de todo este mensaje, puse alegría completa, que es la idea, incluso en la visión de Jesús. Él quería que esa alegría, impartir su alegría, impartir su gozo. Yo voy a hablar de alegría, pero en muchas versiones habla de gozo. El gozo, tal vez por definición, podríamos decir que es esa alegría extrema o esa alegría, esa fuerte alegría, ¿no? Una alegría intensa. Y él quería compartir esa alegría y quería explicar que esa alegría la podría trasladar, o ese gozo él lo podía trasladar si ellos estaban unidos a él. Por eso explicó lo de la vid y lo de las ramas. Pero me gustó esto último, dice: y así su alegría sea completa, ¿no? Y qué anhelo es tener una alegría completa, qué anhelo es ser feliz de forma completa, qué lindo es tener un gozo, ¿no? Y vivir en el gozo del Señor permanentemente, ¿no? Y entonces tomar este punto como primera cosa, ¿no? Por eso decimos que podemos estar en Cristo, pero mañana tal vez, por razones claramente de decisiones personales, apartarnos o desviarnos. Hay gente que se aparta, o gente que no está directamente bajo la cobertura de Dios, y claramente no puede lograr esa alegría completa, como dice este pasaje, porque no está unida, no tiene vínculo. Para los que estamos en la fe, incluso yo quiero hacer extensivo, me parece, a mí en reflexión, en oración al Señor, encontré que también podemos, incluso nosotros, siendo hombres y mujeres de fe, si en algún momento de la vida nos apartamos un poco, nos desvinculamos del Señor. Si dejamos de accionar en el camino del Señor, si dejamos algunas
cuestiones que son principales, como la oración, la búsqueda de Dios en cada situación, la oración, como dije, la búsqueda en su palabra, la lectura, la interpretación, si dejamos de servir al prójimo, si empezamos a dejar algunas cosas o abandonar, vamos perdiendo vínculo con el Señor. Entonces, cuando viene la angustia, esa angustia que llámese cualquiera, ¿no?, puede tomar tanto terreno que perdemos eso. Jesús o el Señor no podrá impartir su alegría, su paz, su tranquilidad, si es que hemos roto por nuestro propio mérito, claramente, el vínculo con Dios, ¿no? Aún estando en la fe, digo, en los momentos esos débiles de la fe que nos llevan, o nos ha llevado alguna vez, tal vez a apartarnos, es difícil tener esa cobertura de Dios cuando nosotros nos alejamos, ¿no? Y por eso las angustias a veces se tornan aún más difíciles o aún más angustiosas, porque no tenemos como la salida, ¿no? Entonces este es un punto para aquellos que tal vez escuchen este mensaje por primera vez, porque lo encontraron ahí subido en las redes y no conocen nada de Dios. Digo, hay que conocer a Dios, hay que tener vínculo con Él, hay que estar en Él, hay que ser parte de su familia como hijos, y para los que estamos, tener en claro que de no perder nunca el vínculo y lo que nos une a Él, porque podemos estar en algún punto afuera y ustedes saben que el diablo siempre aprovecha, ¿no?, cada situación. Después quiero citarles otro pasaje, ¿no?, también de Juan capítulo 16, versículo 19 al 22, y acá sí es el pasaje creo que central de este mensaje, por eso quiero de vuelta a citar al maestro, ¿no? Quiero que ahora el maestro nos cuente esto, no es que yo me voy a ir, va a venir otro. Estoy diciendo que el mismo Jesús va a decirnos o a enseñarnos, así textual, quiero leerlo, una hermosa enseñanza, lo mismo que fue el pasaje anterior, que fueron palabras de él. Entonces en el versículo 19 de Juan 16 dice: Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, ¿no? Se están preguntando qué quise decir cuando dije: dentro de poco ya no me verán, y un poco después volverán a verme. Jesús dice: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría, ¿no? De vuelta al maestro hablándonos, de vuelta a Jesús en su, podríamos decir, en la última etapa de existencia de él en la tierra, ¿no? Si nos trasladamos en la línea del tiempo para atrás, Jesús estaba como despidiendo. Él les estaba diciendo que ya en un momento no lo iban a ver más, ¿no? Después lo iban a ver y después ya no más. Y después, lean también un poco el contexto de los pasajes anteriores, pero él habla que era necesario que él se vaya, que el Espíritu Santo tenía que venir, que el Espíritu Santo que le faltaba que a ellos que ser enseñados en un montón de cosas, y el Espíritu Santo se iba a encargar de enseñárselas, pero era necesario que él culmine incluso su obra, ¿no? Todavía no había sido claramente sacrificado, así que él tenía que seguir ese camino también de la cruz, y bueno, cumplir el propósito del Padre, salvarnos, morir por nosotros, resucitar y salvarnos. Él hoy está sentado en la diestra de Dios Padre, y gloria a Dios por esto. Pero Jesús acá toma un claro ejemplo, ¿no? Igualmente, digo, qué difícil es a veces después, si volvemos con la línea del tiempo para la actualidad, decimos, bueno, estos discípulos, las preguntas que hacían, pero la verdad que hoy para nosotros es fácil. Hoy tenemos la Biblia, la tenemos armadita, la tenemos hasta encuadernada, con varias versiones. Hay un montón de editores bíblicos, teólogos que han trabajado y han canonizado y han juntado los libros, han recopilado, pero ellos no sabían qué iba a pasar. Eran
siempre probados en fe, porque ellos nosotros podemos decir que tenemos el diario del lunes, sabemos lo que pasó porque agarramos la Biblia, investigamos y lo encontramos, pero claramente ellos hacían ese tipo de preguntas porque no sabían. Jesús les decía, pero ellos no lo comprendían del todo. Pero sí Jesús pudo ver la angustia de ellos, porque imagínense, ellos compartían el todo con él. Y que Jesús se tenga que ir, despedir a ese gran amigo, despedir al maestro, despedir al Cristo, era fuerte para ellos. Y ya había en ellos mucha angustia. Jesús, como conoce el corazón, como lo conocía de ellos y como lo conoce también nuestro corazón, les dice, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor. O sea, van a sufrir. Esto no les va a costar, dice. Dice, se pondrán tristes, es decir, la tristeza va a estar, pero su tristeza se va a convertir en la alegría. ¿Y qué tema acá de conversión? Esta palabra, conversión, convertir la tristeza en alegría, cambiar el lamento en baile, ¿no? Yo le puse de título a este punto, la alegría olvida la tristeza. La alegría olvida las tristezas. Y Jesús utiliza un ejemplo, el ejemplo de la mujer, o el ejemplo de una mujer, ¿no? En su plan original de cómo venir al mundo, ¿no? Quitando tal vez el proceso de cómo se forma una persona, pero sí el momento de cómo venir al mundo, de cómo ser concebido, y es a través, claro, de una mujer encinta, una mujer embarazada, que, bueno, yo por mi condición de género masculino lo puedo describir, puedo compartir lo que experimenté con las mujeres de mi familia, pero solo las mujeres que fueron mamá biológicamente pueden contarnos de esto que habla Jesús, de los dolores de parto, los dolores y la angustia incluso que puede producir o que produce toda esta situación, incertidumbre, duda, no sé, cada mujer puede incluso hablar de su experiencia, pero sin duda son momentos de dolores físicos y de otras afecciones también, sin duda. Y Jesús pone como ejemplo la mujer, ¿no? En términos normales, ¿no? En condiciones normales, planificadas, ¿no? Somos 6.000 millones de personas aquí en este mundo, 6 billones de personas. Digo, hay un método, hay un canal, ¿no? Porque alguna mujer tal vez pueda decir, bueno, yo tuve una mala experiencia con todo esto, ¿no? Pero yo creo que Jesús se está radicando, digamos, en la idea de cómo venir al mundo, ¿no? Que quiero dejar claro esto, ¿no? Porque por las dudas, ¿no? Para que uno no se sienta mal, pero Jesús creo que está explicando la idea de cómo el mundo fue concebido, ¿no? A través de una mamá teniendo un hijo, y esa situación natural, al margen, como dije, de lo que le pudo haber pasado a cada mujer, que seguramente Dios tendrá respuestas para todo aquí o allá, pero tendrá una respuesta si la experiencia no fue tan buena, pero en un sentido natural, así venimos al mundo. Entonces, en esta situación él hace esta analogía y toma a la mujer sufriendo esos dolores de parto, ¿no? Y como él dice, aun cuando nace esa criatura, la mujer, yo creo que en términos generales, si bien lo peor tal vez haya pasado, pero sigue con algunas dolencias, sin duda. Pero todos, al obtener y al ver a la criatura, al bebé, lo que esperaba, ese fruto, verlo, todo se convierte en alegría, ¿no? Sin lugar a dudas, la alegría que es incomparable y la podrá también describir cualquier mujer que esté escuchando este mensaje, sin dudas. Entonces, como Jesús pone este ejemplo, claro ejemplo de cómo las tristezas se convierten en alegría. Claro, un ejemplo claro de cómo las angustias que incluso nosotros podemos atravesar como hijos de Dios, como creyentes, ya no más como desconocidos de Dios, sino como hijos de Dios, tener en claro que las angustias vienen, el problema no está en eso, en decir no tenés que tener angustia por ser hijo de Dios, no, claramente las vamos a tener, es parte, los problemas producen angustias, producen tristezas, pero lo importante acá me parece, y recalcar, que Jesús está diciendo, mirá, que la tristeza tiene un fin, que la angustia tiene un fin, y que después de eso va a venir una bendición, va a venir un gozo, va a venir algo que va a ser todo transformado. Creo que Jesús hoy, esto es una palabra de aliento para nuestras vidas. Primero, como el punto anterior, tener vínculo con el Señor. No podemos, yo prefiero
que la tristeza me venga cuando esté conectado con el Señor. Porque yo sé que en Él, o yo puedo saber que en Él puedo salir adelante, que esa tristeza puede ser cambiada. Sin Él es muy difícil, no tengo como la salida, no tendría la salida, pero en Él sí, ¿no? Por eso el vínculo, estar unidos con Él, permanecer en Él. En este segundo punto, como este ejemplo que nos da esta conversión, este cambio, la alegría olvida la tristeza. Qué lindo es saber y pensar y poner la mira y los ojos en fe y en esperanza, claramente, renovar nuestra esperanza, nuestra fe, en saber que después de esta tristeza, de esta angustia que yo estoy pasando, primero que el Señor tiene el control, y segundo, que va a venir algo bueno para mí, que es un momento que yo tengo que pasar, que todos tenemos que pasar, porque hay cosas que producen, hay muchas injusticias en este mundo que producen tristeza, hay muchas cosas que suceden en este mundo que nos producen miedos, inseguridades y angustian, nos ponen tristes. Pero yo quiero tener la alegría completa, como el mensaje, como el título del mensaje, como decía el pasaje anterior también de Juan. Jesús dijo, para que su alegría sea completa. Yo quiero tener esa alegría completa. Y esa alegría completa me la da el Señor. Y el Señor hoy me invita y me alienta. Esto no es un mensaje para reprocharle nada a nadie, al contrario, es un mensaje para que nuestros corazones sean alentados, para que nuestras vidas sean alimentados en fe y en esperanza de que nuestra mira esté puesta en lo que ha de venir, que es una bendición. El Señor va a convertir esto, en esta angustia, y va a transformarla en una bendición. Que podamos pensar en eso. ¿Qué pasa cuando alguna vez usted ha tenido un momento de felicidad en su vida y dice, qué lindo estar así, feliz, me he recibido una noticia, me ha puesto contento en extremo, estoy tranquilo, estoy gozoso? Bueno, pensar en eso, que a pesar de que mi situación hoy me muestra lo contrario, yo anhelo eso y eso me va a ocurrir a mí porque el Señor va a lograr eso en mi vida, va a hacer eso. Qué lindo. Y qué bueno es que el Señor nos aliente. Y para complementar esta palabra quiero pasarle o compartirle dos pasajes más. Hebreos 12 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Yo le puse a este título, como dice este pasaje, por el gozo que te espera, hermano, por el gozo que te espera. A Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Cuando tenemos la mirada allá, donde Jesús nos hace ponerla hoy, en este día, en la bendición, en lo que nos espera, en esa transformación de tristeza a alegría, cuando ponemos la mirada ahí, soportamos mejor la prueba, estamos más animados. Yo sé que mañana o pasado o en algún momento, cuando Dios disponga su voluntad, esta prueba se va a acabar, esta angustia se va a ir y todo esto se va a transformar en alegría. Eso a mí hoy me anima, eso hoy a mí me alienta a seguir, a pesar de que la prueba esté y a pesar de que la angustia esté. Angustias, vuelvo a repetir, que pueden ser temporales o angustias que pueden ya tener su tiempo de duración y todavía todavía permanecen. Es importante, tal vez, si hace mucho que estamos con eso, poder procesar esta palabra y ayudarnos a salir adelante, porque la angustia, ¿no? Uno tiene que hacer un balance y hablamos de hoy de la alegría completa, ¿no? Y si hacemos la balanza, si estamos con una angustia que predominante, me refiero a predominante cuando nos levantamos y estamos angustiados por algo y en el transcurso del día también nos acostamos y seguimos angustiados y en la noche nos despertamos y seguimos angustiados. Si alguno está en esa condición, aférrese hoy a esta palabra fuertemente porque usted necesita salir de esa situación hoy. La idea es completar la alegría, no vivir en plena angustia, ¿no? Uno se entiende que tiene alegrías y tristezas, ¿no? Bueno, poder las tristezas completar eso y completar la alegría y llenarnos todos de alegría, como decía el pasaje anterior. Si estamos en permanencia angustia, igual no se sienta perdido, todo lo contrario. Usted está en una posición muy especial para Dios, porque la mirada de Dios está sobre usted de una forma especial. Mire a Jesús, mire al Señor, y el Señor está dispuesto y le alienta en este día a salir adelante y a poner la esperanza y la fe en Cristo
porque el Señor quiere hoy llenarlo de alegría, llenarlo de gozo y saber que lo que usted está pasando tiene un final, tiene un fin. A veces pensamos en nuestras mentes y las tristezas no les vemos fin. A las angustias, sean dolencias físicas, enfermedades o lo que fuese, pensamos que no tiene fin, que esto nos va a lastimar toda la vida. A veces podemos tener esos pensamientos y yo creo que el diablo ahí mete ficha, o que después de esto viene algo peor. El Señor hoy dice: hay un fin para tu angustia, hay un fin para tu tristeza, y después de ese fin hay una alegría plena, una alegría que va a llenar tu vida. Y por último, dejarles un salmo, que vieron que cuando hablamos del pecado, y la Biblia habla del pecado y la gracia, dice que el pecado abundará, dice, pero la esperanza está en que, dice, la gracia sobreabundará. Entonces yo a este título, basado en este salmo, le puse: la tristeza abunda, pero la alegría sobreabunda, ¿no? La tristeza abunda, pero la alegría sobreabunda. ¿Por qué? Porque el Salmo 94, versículo 19 dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría, ¿no? Fíjense que habla de un aumento de angustia, y a veces se acumulan, y no es solamente por una cosa que estamos angustiados o tristes, sino que son por varios motivos, ¿no? Y a veces se nos arma un cóctel de angustias, un cóctel de tristezas, y eso predomina en nuestras vidas. Pero el consuelo de Dios va a estar, dice este salmo. Y lo llenó, y al salmista decía: tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Qué contraria, qué veredas opuestas: angustia por un lado, tristeza, y por otro lado alegría, ¿no? Pero así es el Señor. De repente Él transforma todo. Y yo quiero que ustedes tomen esta palabra que tanto bendijo a mi vida después de una semana o semanas muy complejas en relación a esto en lo personal. Quiero que también ustedes tomen esta palabra en bendición, que el Señor va a transformar toda tristeza, toda angustia en alegría. Él completará en sus vidas la alegría. Lo que falta, el Señor lo llenará y lo completará. Solamente le tenemos que buscar a Él y tomarnos y creer lo que el Señor dice en su palabra, con fe, y ser renovados en el Espíritu y también en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Oramos. Padre que estás en los cielos, en primer lugar queremos darte gracias porque tú tienes siempre una palabra para nuestras vidas. Tiene la palabra justa, diría yo, para nuestras vidas. Cuando pasamos por alguna situación donde anhelamos tu presencia de forma especial porque necesitamos una salida y los tiempos apremian y las necesidades se vuelven duras, extremas. Señor, muchas veces también vienen angustias, como decíamos, tristezas, Señor. Hemos vivido últimamente tiempos difíciles, sumado a otras cosas también a nivel personales, como mis hermanos y mi caso también, Señor. Pero gracias, Señor, por tu palabra, porque una vez más tu palabra nos consuela, tu palabra una vez más nos habla directamente al corazón, tu palabra una vez más llena nuestras vidas del Espíritu Santo, tu palabra una vez más reconforta y conforta nuestra alma, Señor, y nos da esperanza, nos da fe, nos da la posibilidad de ese poder de la palabra de Dios. Señor, nos llena el corazón de posibilidades, de poder lograr las cosas en ti, Señor, porque tú eres quien nos fortalece y en ti podemos todas las cosas, como dice Filipenses 4:13, Señor. Gracias porque tú convertirás, Señor, toda angustia, toda tristeza en gozo, Señor. Yo deseo de todo corazón que mis hermanos tomen esta palabra en fe. Sin lugar a dudas hay que tomarla en fe, esta palabra, y a pesar de la angustia del presente, saber que tú vas a poner fin, tú vas a cortar, tu mano va a cortar toda afección a nuestras vidas que produce tristeza, angustia, porque tú tienes un plan de bien, de bienestar para nuestras vidas, que comprende lo espiritual, lo emocional, lo material, lo físico. Señor, sé que tú tienes un plan integral, completo, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y nuestra esperanza está en eso, Señor, en que tú vas a cortar nuestro problema, nuestra dificultad, nuestra angustia, y la vas a convertir en gozo, en alegría. Señor, te pedimos y yo te pido que tú completes la alegría en mi vida, Señor. Te pido que tú me llenes de ese gozo, Señor, de ese gozo que es inamovible, Señor,
de ese gozo, que puedas completar esa obra, Señor, de gozo en mi vida, Señor. Te lo pido, Señor, para mí y te lo pido para mis amados hermanos, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces sus afrentas, sus dolores, Señor, tú conoces sus pruebas, sus dificultades. Señor, estés atento, Señor, al clamor de cada uno de tus hijos, Señor. Sé que va a ser así, Señor, porque te conocemos y sé que eres un Dios que estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga.